Las noticias My Little Pony presenta El Lado Informativo. El podcast de las noticias My Little Pony. Este es un espacio en donde hablaremos sobre temas relacionados a la franquicia de My Little Pony y algunas informaciones de la actualidad de lo que pasa en nuestro fandom. Donde aquí te escuchamos, informando con nosotros. Aquí comienza El Lado Informativo. Una producción de Fuerza Informativa Ecuestria y GN Pacífico Digital. Comenzamos. Amigos y amigas de las noticias My Little Pony, ¿cómo están? Les saludo con todos ustedes su amigo Luna Brony, su servidor de las noticias My Little Pony. Bienvenidos a nuestro podcast de El Lado Informativo, donde aquí te escuchamos informando con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y noches tengan todos ustedes. Estamos de aniversario, feliz sexto aniversario de las noticias My Little Pony. Así estamos celebrando nuestros 6 años de las noticias My Little Pony desde que empezamos en 2017 y hasta la actualidad, que hoy estamos a 19 de mayo, claro que sí, y tendremos un episodio especial para todos ustedes. Y no solamente eso, que estamos celebrando estos 6 años, sino también que estaremos a punto de celebrar los 3 años de que empezamos con nuestro proyecto, el podcast que empezamos en 2020, es El Lado Informativo. Así es, esto es lo que estamos hablando en este nuevo episodio totalmente especial para celebrar los 6 años de las noticias My Little Pony y que nos han dejado que tantos recuerdos que empecé en 2017 y tanto como el proyecto del podcast. Eso lo vamos a estar hablando en este nuevo episodio, el episodio número 136. Claro que sí, recuerde que estamos sintonizando un nuevo episodio cada semana. Estaremos escuchando todos los viernes en punto de las 19 horas por el canal de YouTube de las noticias My Little Pony y en nuestras plataformas digitales que seguirá totalmente activas. Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts y Amazon Music, así que estarán activas cada semana que estamos subiendo un nuevo episodio. Así es, amigos, sexto aniversario, 6 años, y ya me está acompañando el crítico para acompañarnos sin estar de manera sola, como siempre. Crítico, ahí está presente, bienvenido. ¿Cómo anda, panas? Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches que nos sintonice en cualquier parte del mundo. Y bueno, arrancando completamente la programación habitual y mientras estamos preparando completamente esta fiesta que estamos celebrando, lo que es, no solo estamos celebrando el sexto aniversario que fue Noticia EP que cambió. Ah, sí, exactamente. Bueno, como estamos diciendo, el sexto aniversario de las noticias My Little Pony, que estamos completamente, sí, ya estamos celebrando los 6 años. ¡Dios! ¡Ay, no puedo soportarlo! ¡Ay, carajo! Estoy harto de mi hermano. Es que no me dejan contestar y me viene a burlarse. Eso pasa las cosas, eso pasa las cosas. Repítelo de lo que estamos empezando. Sí, es que iba yendo, pero bueno, dejemos de lado la presentación, pero les hablo aquí crítico transgresor. Bueno, lamento por este enojo, por tanto. Y bueno, resumidas cuentas, estamos no solo celebrando el sexto aniversario que fue Noticia EP, también igualmente que estamos celebrando igualmente el tercer aniversario de nuestro podcast, que nació completamente como un proyecto bastante que pasó desapercibido. Con el paso de los años se convirtió en lo que significó, en lo ícono que significó el segundo programa más visto detrás de las Noticias EP, edición central de las noches de los jueves, siendo hasta el momento el más visto en plataformas digitales en los últimos años. Así es, amigos. Bueno, y con este episodio especial que vamos a estar hablando de cómo nos ha pasado lo que, sí, ya que he cumplido 6 años de este proyecto de las noticias My Little Pony para brindarles con lo último de la mejor información más importante de la industria informativa de que es My Little Pony desde que los últimos años que hemos empezado. Como empecé en 2017, lo que armé este proyecto llamada Las Noticias My Little Pony, como fue el nombre clave de Informativo en Breve. ¿Por qué lo digo Informativo en Breve? Porque era mi proyecto piloto antes de Las Noticias My Little Pony.
cuando empecé informativo en breve, antes de que empezaba el nombre oficial llamado Las Noticias My Little Pony, es un nombre que hablé de tipo piloto llamada informativo en breve, que empecé a subir los videos de noticias en mi canal antiguo. Pues, efectivamente, empecé a darle la idea de dar noticias enfocadas a My Little Pony y de seguro que efectivamente, claro, sí, empecé a dar la idea y empecé a todo esto para traer materiales y ponerle cada edición para empezar con esto, con un proyecto piloto para dar resumen y noticias de My Little Pony y todo lo que está enfocado, y ahí empecé a mejorar. Ya con el informativo en breve, con un poquito exitoso, efectivamente ya empecé a nombrar oficialmente como Las Noticias My Little Pony. En el mes de mayo, cuando empecé a esto, empezamos con el proyecto de Las Noticias My Little Pony con el resumen destacado de las noticias más destacadas de My Little Pony. Todo un éxito, claro. Todo que empezaba en 2017, estamos así de iniciar y con todo y luz verde para empezar con todo y con dando las noticias cada semana y dando con gran orgullo de poder celebrar a Justo para seguir adelante. Cuando empecé la noticia de Pony, y ya empezamos a darle edición de noticias cada semana para enterarse de todo lo que pasa en My Little Pony, con tantos como, si estuve enfocado sobre la generación 4 de My Little Pony, estuvimos dando noticias acerca de la 7ª temporada de My Little Pony, la película de My Little Pony 2007, cosas de Question Girls, mercancías, los cómics que se revelan y muchos más, hasta filtración de spoilers y muchas cosas. Estuvimos enfocados empezando con el inicio de las noticias My Little Pony. Y para crítico, lo que estábamos hablando, ¿cuándo has conocido las noticias My Little Pony que nos has encontrado? Cuando empezaste lo antes. Para ser completamente que conocí por primera vez a Noticia EP, fue alrededor desde junio o julio de 2018 que comencé realmente a verlo, pero no tenía mi propia cuenta de YouTube, ya que yo estaba disfrutando de un cibercafé local, viendo cualquier cosa random que había en YouTube, hasta cierto modo que obviamente yo veía propuesta por algo que muchos ya lo conocían, mientras yo disfrutaba lo que fue la generación 4. Y de repente me ocurrió completamente de crear mi primera cuenta de YouTube, pero con mi nombre normal realmente, pero es otra historia para contarles. Pero al fin, lo que más conocí realmente a vos y a todo el staff fue realmente en la polémica, o a la vez la acamada y conocida chistosa fuera de contexto, hablo en otras palabras, la guerra de chistes de la Día de Independencia de 2018. Ahí es donde obviamente comencé a debutar de forma desapercibida y convertir lo que es cívico en un símbolo de toda esta expresión, incluso siendo el primero en papear a un seguidor. Bueno, una pegasista entre comillas, que no quiero saber por el nombre. Pero en fin, comenzando obviamente teniendo alguno que otro avance, hasta cierto un truncamiento, donde obviamente tuve que evitar alguna que otra controversia, y de hecho eso pasó realmente, casi me iban a funarme, y ciertamente tuve que librarme completamente, primero con los furros y luego con algunos pegasistas y bronies bastante más problemáticos, sobre todo los que son de Cuernavaca. Pero comencé a trabajar Noticia P poco a poco, gracias obviamente al post que obviamente que encontré una forma de buscar, no sé, algo por el estilo de encontrar que la información es válida, pero por supuesto que ya incursioné poco a poco con el nombre Brother Crítico, que obviamente que más me caracterizó en esos años, y volví obviamente lo mismo de siempre, hasta cierto modo que tuve que cambiar el nombre del actor que hoy conozco obviamente. Y comencé a trabajar a partir de aquí en 2020, justamente no solo como un seguidor más, sino también como parte del staff. Y justamente que inicié con algunos proyectos que algunos posiblemente no llegaría al éxito, pero lado informativo para mí significó obviamente lo que significó los primeros avances, no solo para crear un podcast comúnmente para relacionado de Noticia EP, en cuanto a la información, en cuanto a comentar algunas novedades, pero sí también tocando temas obviamente que otros fandoms y otras comunidades, así como otros aspectos de la vida, nunca se habían tocado fuera del aire, incluso aunque sea rompiendo, aunque sea únicamente las reglas que hoy en día los podcasts se están implementando.
Son conceptos revolucionarios que yo me tomo un poquito de inspiración para generar obviamente un cambio que yo jamás había visto hasta el día de hoy. Sí, lo tomaba la idea del Sebastián de ese podcast desde Colombia. Saludo mi chato, mi parce. Pues esto cambió completamente. Y el fútbol era bastante algo simple a convertirse de ser uno de más de noticia y obviamente comentado respecto de noticia del momento de Noticia P a convertirse en un concepto muy diferente gracias a sus ideas transgresoras, sobre todo a mí, porque obviamente yo ideo ideas, incluso temas que obviamente incluso, aunque sean delicados, pero también podemos romperlas justo como jugando con la psicología y la personalidad que la gente siempre expresó, porque el lado informativo para mí es como una casa que yo construí. Uh-huh. Claro, desde que empezamos con el podcast, empezando en 2020, sí, me dio la idea de hacer un podcast cuando empecé por el canal de YouTube en las noticias de Pony. Sí, efectivamente, estuve dando ideas antes de que empezaba con el proyecto del podcast del lado informativo. Antes de que empezaba, me dediqué a hacer la idea de cómo empezaré con un podcast. Yo estaba escuchando algunos otros podcasts más famosos que había escuchado, por ejemplo, otros tipos de podcasts que están enfocados a la tecnología, de videojuegos y entre otras cosas de tipo, lo que siempre me ha llamado la atención. Sí, y me dediqué la idea de empezar esto como este próximo proyecto para las noticias Me Pone, para que crezca y podrá tener un formato de audio y que tenga algo con los temas relacionados en My Little Pony, la actualidad y muchas otras cosas que me dan ideas. Y así como nació el lado informativo, que fue en mayo del 2020, cuando empezaba el primer episodio. Sí, todo relacionado con My Little Pony, con noticias y entre otros temas que me surgieron la idea de que ya inicié esto y empezó este proyecto llamado el podcast de todo que ya conocen, es el lado informativo. Vaya que me dio la idea de iniciar esto con muchas ganas de poder hacer todo lo posible, de que empezar este proyecto me enorgullece tanto para hacer como quiero entrar al mundo del podcast. Ya empecé a hacer podcaster y empecé a subir el contenido de las plataformas enfocados al podcast como Spotify for Podcasters, que es una plataforma gratuita que ya la conocen. Antes llamaba Anchor, ahora es Spotify for Podcasters. Así subo esto de que ya se crece el podcast, de que empezaba en 2022, por ejemplo, que ya están disfrutando de las plataformas digitales que están escuchando aquí. Vaya, ¿cómo ha pasado los 3 años que he cumplido para el podcast, que siguiera adelante con nuevos episodios, que tanto los suscriptores y tanto como los oyentes que quieren sugerir para un tema cada semana? Vaya, ¿cómo empezaba con todo ese proyecto para mí y el equipo? Todo esto me enorgullece tanto para hacer como, si estoy enfocado a hacer podcast, también estoy enfocado para podcast, porque este canal y tanto como mis plataformas digitales que nos están escuchando, vaya, fue el gran momento de iniciar con el principio, al fin, de que este es el podcast más escuchado de todas, que es el lado informativo. Vaya, ¿cómo vamos a pasar 3 años juntos? Y efectivamente, y no solamente que estoy haciendo solo, sino también ha colaborado conmigo, y incluyendo a ti, a Crítico Regresó, que ha acompañado con la participación de nuestros podcasts, y tenga la bondad de también darle a conocer las expectativas, lo que han hecho. ¿Tú cómo empezaste? A Crítico también le ha dado más oportunidades a participar en los podcasts del lado informativo. ¿Qué habías opinado? Pues para ser un poco más franco, pues para ser sincero, este es el proyecto que no solo vos que te inspiraba, sino que también yo también colaboraba, pero a la vez, cuando tocamos podcast, obviamente cada semana, es que cada mes o cada semana tenemos que tocar un tema específico. Uno que va a tocar el tema del MP, otro puede tocar también lo mismo, pero con toque de referencias. Otro que toque obviamente lo que yo hago y vos toques obviamente la semana. Y así sucesivamente, no importa los desorden o el orden que tocamos cada semana, pero simplemente obviamente lo que me llama un poquito la atención es obviamente cómo generar obviamente el carisma, ya que como tal, el lado evolutivo compone varias estructuras.
vos estabas a cargo, digamos, en la parte de la edición, en parte de la renderización, yo obviamente a cargo de lo que son los puntos de vista, los audios y sobre todo sincronización, porque obviamente siempre me encargo en el materia del audio porque soy el único capaz, obviamente, de crear completamente este tipo de magia. Porque el lado informativo se basaba más en un toque de magia, con un toque de carisma, con un toque de sencillez y sobre todo algunos que otros principios y valores que recién estamos fundamentalizando. Porque Noticia EP tiene que también tener algo que ética y moral completamente que obviamente les faltaba. Sí, mucho más que aprender un poquito para desarrollar lo que cívico, el concepto de revolucionar las ideas. Pero en fin, lo que más obviamente más llama la atención, aparte de hacer temas, también tiene que ver con colaboraciones. Sí, ¿han escuchado completamente que muchos hemos participado en cada uno de los episodios? La respuesta es obvio que hemos hecho. Hemos hecho con Rudy Casuti, hemos hecho con El Gordo, hemos hecho con Smokey de Brownies Radio, que también actualmente es cosplayer, hemos hecho con el representante de Pony Latino, en ese caso Amber, sí, saludo mi chato, también está de ahí. Bueno, también estamos haciendo obviamente otras colaboraciones un poquito grandes, pero lo que nosotros no hemos tenido en cuenta es obviamente otras participaciones, no solo mayor de Brownies y Pegar Sisters, de otros artistas, de otros, sino también que estamos obviamente esperando que va a haber otras colaboraciones, aunque sea de las grandes ligas. Por ejemplo, el tema del mundo del doblaje, el tema de los influencers y obviamente que sí, el lado informativo le faltaba más, obviamente llega a estas grandes ligas, en especial colaboraciones con el doblaje, porque es lo que llama la atención hoy en día, porque originalmente lo que más llamó la atención es la presencia de Samantha Figueroa, pero por condiciones de la agenda eso no pasó. Pero al menos con otros creadores de contenido de Noticia P, incluyendo más allá de los otros, han fundamentalizado para crear completamente esas colaboraciones. Así que tengan en cuenta que esto en un futuro sí vamos a hacer participaciones con el tema con autores y actrices de doblaje, no importa de qué país sean, incluyendo vamos a hacer lo mismo, pero con los influencers de otros canales, de otros sitios, para así obviamente aumentar más nuestra popularidad. Pues claro, eso vamos a ver en el futuro para que este lado informativo, este podcast va creciendo y sigamos manteniendo nuestra zona de confort. Claro que sí, seguiremos manteniendo y seguir el ritmo con nuestra zona de confort para que sigamos manteniendo así, para que este podcast se haga más fresco y para que tenga una mayor audiencia para los oyentes que ven y que nos sigan, y ahí vamos a estar haciendo más. Ok. Vamos a ir con esto. Espero que este episodio no sea tan largo de todos modos, pero todavía falta porque muchas cosas que estamos celebrando estos 6 años de las noticias My Little Pony. ¿Cómo no había acordado de todo lo que hemos pasado con las mejores noticias de lo que han pasado 6 años? ¿Cuál hemos hablado de las mejores noticias más destacadas de los últimos 6 años que hemos pasado? ¿Cuál fue el que nos ha llamado la atención? ¿Cuál fue lo más llamado la atención de estos 6 años? No sean de los 6 años, sino también las mejores noticias que han pasado 6 años. Por ejemplo, a finales de 2017 se han revelado lo más importante que hemos dado por conocer para todo el mundo y entre los internautas y los Brownies y Pegasistas, lo que han surfeando por el internet, habían sido filtrados los primeros episodios de la 8ª temporada de My Little Pony durante esta temporada de fiestas en diciembre. Eso es lo que llama la atención sobre una mega filtración de los primeros episodios sin completar, fue de la 8ª temporada de My Little Pony, o sea de la G4. Es lo que nos han llamado mucho la atención, que hemos traído la noticia más grande de que fue esto. ¿Tú acuerdas de lo que estamos hablando? Pues para ser obviamente otra vez muy franco, lo que más llama la atención, sobre todo en ese 6º aniversario, fue obviamente las entregas de noticias. Y por supuesto, lo que más me llama la atención son varias. Y puedo decir varias, incluso no puedo obviamente alargarlo, pero lo voy a resumir en todo sentido que quiero dar. El primero sería obviamente el tema de las megas inflación, bueno, ya saben, los spoilers que provienen de otras partes del mundo, y no solo pasó con la 7ª temporada, con la 8ª, con la 9ª, incluyendo los especiales de Equestria Girls. Y sí, gracias a la gente de Polonia, que fueron los primeros a hacerlo,
Rusia lo mismo y otros países también se sumarían a esa desmadre. Pero también lo que llamó la 8 es el fracaso de que fue Pony Live, como que ya ves también obviamente que el arco de Discord en los cómics se ha vuelto una verdadera sensación, o algunos que obviamente más allá de obviamente que sí, una noticia que muchos impactados, como aquella vez que Andrea Ruti a principios de 2022 fue lo que causó el dolor y un momento trágico en la historia no solo del fandom NP, sino también en todo el doblaje y toda la cultura pop en general. Que sí, eso es algo que obviamente llamó la atención de todos, esta causa, y debo decir honestamente que eso me dolió también personalmente. Sí, 2020 y parte de 2021 ha sido un dolor para todo el doblaje, han perdido casi grandes figuras, pero también otros arcos, por ejemplo, más cercanos, como por ejemplo, cuánto había recaudado en Netflix, sobre todo en cuanto a la presencia de Generación 5, el tema de las más mercancías, el tema de obviamente de Fight to Trigger en el ámbito de los videojuegos, y así sucesivamente, todo lo que hacemos durante 6 años ha tenido entre buenas y malas, porque no solo ofrecemos buenas noticias, sino también algunos sucesos trágicos que incluso el propio fandom podría llorar más de una vez. Y no es nada ni un secreto que obviamente que entre secreto entre voces, junto con la Alianza de Pone Latino, no solo somos los únicos que influimos esa noticia, también influimos también a otros países del mundo y creadores de contenido que también obviamente quieren sumarse. Esto apenas ya estaba creciendo poco a poco esta influencia, porque si no fuese por este canal, si no fuese obviamente los programas, y si no fuese mi persona, y si no fuese con el CEO, y si no fuese con ustedes, todo no tendría sentido, y esto vamos a decaeros sin importar las consecuencias a lo largo de los siguientes años, y espero completamente que esto mantendrá firme, aunque usted no lo crea. Ajá, exactamente, sí. Pero, y si estamos hablando del podcast de Lado Fraudativo, que vamos a estar celebrando estos 3 años también con el proyecto de podcast de Lado Fraudativo, ¿cuáles son los mejores episodios que han escuchado aparte? ¿Cuáles han sido los mejores episodios de Lado Fraudativo que han escuchado en nuestras plataformas? ¿Cuáles serán? Empezamos con Crítico a ver cuál momento de los episodios que hemos dado por conocer, cuáles serán los mejores que han escuchado. Bueno, para dar un poquito más a detalle, pues los episodios que hasta el momento, según mi punto de vista, lo que más obviamente me llama la atención son los siguientes. Aunque sean 5 de los 5, y tengo obviamente 2 peores. El primero, obviamente, es el especial de Halloween. El segundo, por el tema del asunto de la guerra de Rusia-Ucrania. El tercero, que sí, obviamente tiene que ver con la caída del streaming, o con la caída de Netflix. Otro que tiene que ver con el delicioso que sabía Dali Quinn. Y lo más importante, aunque recuerdo realmente, sí, y hablo obviamente, el episodio número 50, que este es el único episodio que más dio relevancia, no solo tocando los temas de interés de lo que ocurre, sino también el mejor episodio bien elaborado hasta la fecha. Pero por otro lado, en los peores, sí, estamos hablando de los peores, el episodio 35 es considerado un episodio bastante bien aburrido, mientras que el episodio 54, sí, el episodio que tiene que ver con el casting de doblaje, era el más bizarro y a la vez muy detestado por toda la comunidad de Brony. ¿Y por qué muy odiado el episodio 54? Son 2 razones. El primero, porque el doblaje, aunque sea tan malo, es algo bueno, pero el problema más que tiene que ver con el número 2 es la presencia del malvarido y hijo de la chingada llamado Adalit. Sí, yo tuve obviamente un conflicto con él y hasta el momento no he resuelto obviamente las diferencias, pero hasta el momento es el peor episodio que acabo de escuchar. Sí, lo que ha ocurrido en las entrevistas por parte de la colaboración con Brony Radio, no sé cómo ha pasado, pero tal vez ya sea por obvias razones lo que ha comentado. Muy bien, entonces, chicos, ¿cómo han pasado estos 6 años, amigos? Fue un gusto, un gran momento de seguir cumpliendo mis metas, mis objetivos, mis grandes logros, como siempre, desde cuando empezaba en 2017, cuando estuve en estas épocas de la universidad, cuando empecé a hacer las ediciones, recolectando materiales, cosas para las ediciones, así como siempre lo hago cada semana y recorriendo por el mundo. Claro, las noticias de Maile no solamente fue inspirado. ¿Por qué las noticias de Maile que fue inspirado
Yo sé que me van a preguntar, ¿de dónde has sacado las noticias My Pony? ¿Cómo has creado las noticias My Pony? ¿De qué te ha sorprendido? Pero ¿de qué referencia tiene la referencia con las noticias My Pony? Se me están preguntando, algunos dando como mis amigos y mis familiares, mis amigos de la universidad, que siempre me han dado por placer las dudas, que dicen, ¿de dónde sacaste la idea de que llamas las noticias MLP, como le digan las noticias MLP? ¿De dónde has sacado la idea de que llamas las noticias MLP? ¿De dónde habías dado por conocer? ¿Has visto algún programa de noticiero de que sale de la vida real? Como, ¿has visto los programas del noticiero, como por ejemplo las noticias con Ciro Gómez Levia de Imagen, o de Noticiero Televisa? ¿Te has inspirado o da la idea de que llamas las noticias MLP y de qué referencia fue? Esto está basado cuando a veces lo veo algunos pocos de noticias que pasan en la vida real, como siempre, a veces de Televisa, de TV Azteca, de Imagen y de otras cosas. Me emociona tanto de ver cómo el diseño de que fue el diseño de cómo era ese tipo de cómo se funcionan las cosas de toda la noticia. Sí, me inspiraba mucho de cómo fue. Las noticias MLP fue un basado en que fue, no sé cómo le explico, si yo vivo en Sonora, fue llamado normalmente como las noticias TVP, la de la televisión del Grupo Pacífico. Si yo me enfocaba llamado las noticias MLP, así es mi propia marca, pero fue basado de las noticias TVP. O sea, de las noticias de TV Pacífico, de que yo vivo en Sonora, y efectivamente sí, por eso tuve que hacer la idea de llamar así las noticias MLP, My Little Pony, como siempre. ¡Wow! Eso me ha inspirado a ver llamada las noticias MLP o las noticias TVP. Claro que sí, es televisora de Pacífico. Claro, por eso me dio la idea de ser las noticias MLP. Vaya. Eres realmente un genio, como siempre, y ahí empezaba a darle esa idea, y así empezaba dándoles las noticias de My Little Pony con este nombre que ya es totalmente registrado por la marca propia. O sea, por mi propia marca llamada las noticias MLP. Claro, es mejor hacer, como ya había visto pocas de las noticias que pasan en la vida real, por eso me inspira a hacer esto con mis diseños, la edición, el canvas, lo que he elaborado con tanto cariño que hemos dado para todos los seguidores que nos están dando ideas. Y así llamamos las noticias de My Little Pony con todo y personajes de Question Girls, tanto como los he agarrado. Y así empezaba mi creación, mis creatividades, mis ideas, mi zona de confort. Es muy importante, zona de confort, claro. Todo está en mi propio diseño elaborado por mí, como siempre, y son mis propios derechos de autor, o sea, de propiedad. Y sí, todo está bien, todo está fluido y todo me impresionó. Sé que mi inspiración fue la idea. Y así empezaba con todo y listo. Ya estamos así, basados en las noticias de la vida real. No importa que TV Azteca, no importa que Imagen, no importa que Televisa lo hace lo mismo, lo hace que nosotros. Somos parte del fandom que los originales. Somos parte del grupo de los noticieros del fandom que hace también, no solo del My Little Pony, sino otras noticias que hacen los canales de YouTube, de parte del fandom, como noticias del mundo de la animación, noticias de manga y anime, noticias de videojuegos, noticias de deportes, y así, todo se domina en internet, y gracias a YouTube y entre otras plataformas en redes sociales, todo se enfoca, y nosotros estamos aquí en esta categoría llamada animación y televisión y toda cosa. Estamos en las noticias de esa categoría. Todos nos han visto en nuestro canal de YouTube, nos han visto en otras partes en redes sociales que ya están siguiendo en redes sociales. Ya tenemos redes sociales, ya está en Facebook, ya está en Twitter, Instagram, TikTok. Estamos en nuestras redes sociales de las noticias MLP, como siempre, para dar noticias. Todo está en todos lados. Nos siguen en todas partes del mundo que nos han encontrado las noticias MLP, y es momento de seguir adelante, y todo esto se va fluyendo y más aumentando, y esto amigos, lo que escuchan este podcast, fue mi inspiración para traer más audiencia
y más, y que crezca a todos. Vaya, qué emocionante lo que estaba sucediendo. Así era mi gran momento, mi historia de cómo empezaba las noticias My Little Pony, con mis ideas, lo que vi, las noticias de televisiones y todo. Así nos vale a todos. Y al crítico también, que habías dado las palabras. Porque también otra pregunta que obviamente nadie se ha comentado exactamente es, ¿de dónde sacas esa personalidad informativa? O sea, ¿de qué inspiraste de un corresponsal, de un grande de los íconos del periodismo moderno? Yo me enfocaba a Javier Alatorre de Hechos, así se llama el programa de noticiero de que ya conocen, de Hechos de TV Azteca. Él siempre se enfocaba dando eso, pero no tengo otras palabras. Sí, eso sí, porque a mí en mi caso yo me inspiraba completamente de dónde sacaba la personalidad de ese tipo, porque en un 20% yo me inspiraba de la conductora de Bolivisión, si no me equivoco, María René Duchen, el otro de un periodista de origen español, creo que actualmente se encuentra en un canal alteño, el otro que obviamente otro porcentaje era mi querido y compadre hasta el momento que trabaja ahorita en Tropical, llamado Raúl Guzmán, que también es obviamente como mi docente. Y por último, lo que más me llama la atención, sí, sobre todo lo que más obviamente me influyó más, sí, hablo de Radio Panamericana, sí, no me refiero de Perú, sino la radio, la Panamericana Boliviana, sí, hablo de nada más y nada menos que el veterano del negocio, Daniel Sánchez Bustamante, que obviamente, aunque está con más de 90 y tantos años, sí, él fue que me inspiró completamente. Algunos docentes también cuando estudié en la universidad, también tomaba esa personalidad, este tipo de carisma, cierto, y también con un toque bastante evidente en el sarcasmo, en el absurdismo, como Washingo o Chucho Calderón, que obviamente también me enseñan completamente que el absurdismo, que el tema obviamente que dando opiniones es más allá de lo ajeno a la crítica. Sí, próximamente en el lado informativo hablaré sobre la importancia de la crítica, pero eso lo que importa completamente es romper completamente, jugar completamente al público, saltar completamente la emoción, rompernos obviamente lo que significaron, sin importar que las políticas son leyes de telecomunicaciones, la libertad de expresión, la libertad creativa y sobre todo que no llevemos completamente a limitarnos, porque literalmente sin Noticia Maruponi, el mundo o incluso mayor de ustedes ya no tendría sentido y por supuesto pues entraría en decadencia en un temprano constante. Y no digo de broma, puede ser que haga un spoiler, pero eso sea bastante muy adjudicado, pero eso jamás va a suceder, porque nosotros sí mantendremos firmes como tal. Pero así es como marcamos, no solo finalizando este año, sino también qué nos prepararía para el futuro los siguientes meses. Así que si quieren unirse completamente a nuestro equipo, son bienvenidos, porque las puertas abiertas son completamente bienvenidas. Si quieren alguno que apoyar, no sé, ya sea ayudarnos en el sistema de Patreon, ayudarnos obviamente como miembros del canal, eso vamos a hacerlo con el pasar de los siguientes años o siguientes meses, pero vamos a ser sustentables sin importar porque YouTube últimamente nos quiere monetizar y eso tenemos que hacerlo, por las buenas o por las malas, tenemos que hacerlo antes obviamente que todo esto pase y mantendremos firmes con nuestra propia esencia y calidad. Y sin importar lo que haga mucha cantidad. Bueno, así como lo saben, las noticias Medio Pony seguirá adelante y a un paso al futuro a ver qué sorpresas tendremos para en el futuro para que seguirá con las noticias Medio Pony y sus 6 años. Bueno, 6 años estamos cumplidos, estamos ya por mucho orgullo que nos han mandado grandes logros y por todo este equipo del periodismo, como yo, Luna Broni, siendo fundador y director ejecutivo de que he fundado las noticias My Little Pony. Le doy gracias a todos ustedes celebrando estos 6 años. Y aparte de como soy parte de la alianza con Pony Latino, les mando muchas gracias por parte de Pony Latino. Gracias a que nuestra alianza de las noticias My Little Pony seguirá creciendo por parte de la alianza de Pony Latino para traerles noticias en la página. Y como siempre fundador, Brony de corazón y al mundo del el periodismo Brony, perdón. Siempre ha sido un gran honor de estar en los 6 años como yo fundando
como fundador de las noticias Mayor Pony de 2017 hasta la actualidad, que es 2023. Por cumplir mis 6 años, seguiremos adelante. Como yo, Luna Brony, periodista, fundador y el director ejecutivo, que es las noticias Mayor Pony, pues siempre seguirá a todos ustedes a la vanguardia para celebrar juntos, y hemos pasado grandes recuerdos, unos grandes totalmente innovadores para muchos de ustedes. Les debo muchas gracias a todos ustedes por celebrar estos 6 años de las noticias Mayor Pony, y quiero agradecerles a todos, a mi familia y amigos que me siguen apoyando para que este canal de YouTube que hemos creado y nuestras redes sociales seguirá adelante con aumento de seguidores y más expectativas, y con nuestro podcast del lado operativo que estamos cumpliendo 3 años también con este proyecto, seguirá adelante para aumento de oyentes que nos han ayudado a muchos a crecer como parte del programa de medios de comunicación. Como nosotros, las Noticias Mayor, somos parte de este programa de medios de comunicación para nosotros, para darle noticias. A mí, Luna Brony, también me uno porque sigo siendo enfocado en el mundo del periodismo para traer noticias y publicando noticias al momento, cosas de Mayor Pony y mucho más. Muchas gracias a todos ustedes por celebrar estos 6 años de las noticias Mayor Pony. Y con esto, chicos, hasta aquí vamos a dejar este episodio especial por los 6 años de las noticias Mayor Pony. Espero que les haya gustado mucho este bonito episodio que estamos preparando para todos ustedes por celebrar estos 6 años. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este episodio especial. Y a aquel chico de televisión que nos acompaña en este bonito podcast, que siempre me acompaña para seguir con tantos episodios cada semana para todos ustedes. ¿Algunas palabras que digo para despedirnos de este programa? Pues agradeciendo completamente porque esta casa, que obviamente es como un imperio, pues por supuestamente agradecido igualmente como parte de esa alianza, y para obviamente, a pesar que nos rechace por una que otra razón, pero también agradeciendo completamente a todos los panas que nos sintonizan en cualquier lugar del mundo, en cualquier continente, en cualquier idioma, y por supuesto Noticia EP seguirá manteniendo en su esencia. Y si que obviamente que nos guste, obviamente, pues cambiar el canal, cambie de su dial, porque aquí es todo lo contrario y lo diferente, sin importar completamente las cancelaciones que nos hagan. Y por supuesto, antes de irme completamente, les seguimos, obviamente, que me sigan en mi Facebook, Instagram. Bueno, en Facebook que tengo 2, Instagram, en Twitter, en TikTok y en mi canal de YouTube como @CríticoTrajesol, para que estén en contacto conmigo para cualquier consulta, para hablar cualquier tema y comentando algo de sarcasmo, sobre todo en Twitter, ahí donde obviamente debato cualquier cosa. Y por supuesto, sigue igualmente mis plataformas digitales y por supuesto estaremos más atentos con más. Así que los esperamos hasta otra semana porque ya tengo muchas ganas de trabajar otra vez. Así es, amigos. Ya estoy mejor que nunca. Así es, amigos, ya se la sabe, amigos. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube para más contenido, noticias, y síguenos a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok para noticias y entrevistas que no se la pueden perder. Así que esto fue todo por el lado informativo. Nos estaremos escuchando todos los viernes, un nuevo episodio cada semana en punto de las 19 horas aquí en este canal y en nuestras plataformas digitales que nos escuchan, y para todos nuestros oyentes que nos están siguiendo. Así es, amigos, muchas gracias y celebremos estos 6 años de las noticias Mayor Pony. Así que nos estaremos yendo este próximo viernes, un nuevo episodio para todos ustedes los que están sintonizando. Aquí estamos para quedarse. Nos veremos en el próximo viernes a la misma hora por el mismo canal y en nuestras plataformas digitales. Se despide Luna Brony, su servidor de las noticias Mayor Pony, y nos estaremos escuchando el próximo viernes, que no se la puede perder. Esto fue El Lado Informativo, el podcast de las noticias Mayor Pony. Con su permiso, feliz 6º aniversario. Muy buenas tardes y noches. Nos vemos. Hasta la próxima. Saludos.